Quiero el día de hoy conversar sobre un tema que es muy importante para mí y es hablar en efecto sobre la estrategia política y la comunicación política, pero antes de eso quiero hablar muy brevemente de Goberna. Yo sé que muchos de ustedes han escuchado de Goberna y el trabajo que tenemos en los últimos años, aunque algunos recién están logrando comprender la importancia que tiene para nosotros como institución el campo de la inteligencia. A ver, Goberna es una compañía que nace aproximadamente hace 11 años aquí en el Perú. Hoy en día tenemos oficinas filiales en Bolivia, Santa Cruz, Ecuador, Guayaquil y Ciudad de México, en México. Y somos una compañía que se dedica fundamentalmente al asesoramiento en campañas electorales. Ese, digamos, es el core business. El camino de Goberna en el devenir no ha sido sencillo, porque es una compañía que se ha abierto campo en un nicho en el que básicamente no había mercado. ¿Y esto es por qué? Porque los candidatos o políticos con más recursos no han creído en los bienes intangibles, sino que han tenido mucha más confianza en elementos tangibles como evidentemente cosas físicas, ¿no? Goberna nace entonces tratando de desarrollar un espacio intelectual, pero también de acción. ¿Sí? A nuestros colegas que tienen mucha experiencia en el campo de inteligencia los han escuchado, porque la inteligencia sirve como soporte para la toma de decisiones. Pero también hay una parte de la inteligencia que está muy vinculada a la parte de la acción, ¿verdad? Entonces, quiero comentar muy brevemente sobre Goberna, qué es lo que es, cómo está funcionando. Y actualmente tenemos 5 unidades de negocio. La más importante, como ya les mencioné, es la de asesorías en campañas electorales. Sin embargo, muchos de ustedes han sido alumnos o han participado dentro de los programas académicos de Goberna. De tal forma en que Goberna se ha diversificado y hoy en día ofrece programas académicos en materia de formación en inteligencia y estrategia política. A su vez, contamos con una encuestadora que realiza servicios de análisis, procesamiento de datos para la toma de decisiones electorales y una librería que cuenta con un carácter particular, porque nosotros hacemos libros no para la academia, y este punto es muy importante que yo lo diga. Por aquí creo que me trajeron uno de los libros. ¿Por qué es importante o ha sido importante la librería en el desarrollo comercial de Goberna para poder conquistar los mercados en este nicho tan complejo que son las campañas electorales? Porque nosotros no hemos creado manuales para la parte científica y de hecho si tú los revisas no son densos, no son complicados, son manuales. Porque los políticos, ¿quiénes son? Si es un político ingeniero químico, pues no le vas a poder presentar conceptos densos en materia de política, ¿verdad? Y si el político es presidente de la República y solamente tiene estudios primarios, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros hacemos es formar a los políticos y conocemos cómo son ellos y que además, pues, no son materiales que están enfocados al aspecto de debate que es propio de los círculos de investigación científica. Estamos hablando de manuales prácticos que enseñan a pensar para actuar. De este punto de vista, nosotros básicamente hemos tenido un crecimiento importante en los últimos años en materia de la editorial, de los cuales ustedes han podido ver ahí. Entonces, la escuela y la librería, que son nuestra parte más académica, por decirlo, de la compañía, nos han permitido discutir, abrir espacios como estos foros, ¿no? Hacernos preguntas, ¿verdad? Y muchas de estas preguntas, pues, disruptivas, hasta incluso, como dijo aquí el general Guevara, pues, raras, extrañas, ¿no? Porque, a ver, yo soy sanmarquino, así que no creo que esté diciendo algo malo, pero aquí en San Marcos hubieron grupos pues que eran de izquierda muy radical, ¿no? Entonces, sí, hablar de estos temas aquí en San Marcos es como que medio extraño, ¿no? Sí, pues es extraño, pero también es extraño hablar de inteligencia y relaciones cívico-militares, porque en el Perú particularmente, y no solamente en el Perú, sino también en Latinoamérica, pues es algo así como esotérico, es algo como de brujos.
Pero esto ya no es raro, en el primer mundo se habla de la inteligencia con completa normalidad, ¿verdad? Entonces, de cierta forma, nosotros cuando hablamos de inteligencia, también estamos hablando de inteligencia para la toma de decisiones corporativas, por ejemplo, la prospectiva. Y son elementos que parece que los gobiernos corporativos, ¿no?, que son mucho más eficientes en el campo del mercado, han recogido la inteligencia para poder hacerse de ella, ¿verdad? Entonces, cuestionarnos estos temas, preguntarnos, plantearnos estas preguntas, pues nos llevan a la generación de estos foros de debate, estos espacios en los que vienen intelectuales de diversas áreas para conversar pues de estrategia de inteligencia y poder plantear soluciones, alternativas. Ahora nada más que hemos establecido el programa asesor presidencial, uno de los principales cuestionamientos era pues, oye, ¿y los asesores presidenciales por qué no tienen una línea de carrera? Así como los tienen, por ejemplo, los diplomáticos, que tienen toda una línea de carrera, ¿verdad? ¿Y por qué no lo tienen los consejeros y asesores presidenciales? Que son personas que siempre deberían estar dentro del círculo del presidente de la República. Hay que plantear eso. Hay que plantear la importancia de la confidencialidad en el campo de la política, con leyes, con legislación, a través de los colegios profesionales, por supuesto. Y estos son los espacios donde nosotros nos ponemos a pensar, bueno, pues entonces, oye, ¿y qué está pasando con el aspecto político? Porque, a ver, al menos en el Perú, que hemos tenido muchísimos presidentes y las grandes crisis en Latinoamérica han sido más que económicas, han sido políticas. O sea, no sabemos hacer política, es claro. Y los buenos hombres de inteligencia que hacen política, pues muchas veces los políticos no los escuchan. Entonces tenemos una problemática que nos va presentando un círculo vicioso en el cual no se valora la inteligencia, no se toman decisiones estratégicas y al final tenemos gobiernos fallidos, políticos fracasados, con incapacidad de poder administrar pues sociedades. Y la política es muy importante para poder generar no solamente riqueza económica, estabilidad, seguridad. La política es muy importante para poder darle bienestar a la población. Y ojo, si es que aquí algunas décadas o años ya pues no hay tierra y hay, no sé, pues un multiverso y va a seguir, tipo Star Wars, va a seguir habiendo política, y ya sea un imperio o una república intergaláctica, seguirá habiendo inteligencia y seguirá habiendo política. Pues hay que saber hacerla. Hay que saber hacerla, y para saber hacerla, pues hay que estudiarla, pero también hay que practicarla. ¿De qué nos sirve tener buenos servicios de inteligencia? Porque yo creo que los latinos sí somos buenos en inteligencia. ¿De qué nos sirve? Pues si los gobernantes no escuchan a los hombres de inteligencia. O si los gobernantes no saben pensar como hombres de Estado, estadistas, para tomar decisiones en el marco de una estrategia. ¿Verdad? Todas estas interrogantes, que estoy seguro que no son nuevas, todas estas problemáticas que aquí los hombres de inteligencia han convivido tratando con presidentes y lo han visto con gobernantes, pues son problemas que no puede dejar uno de pensar y preguntarse, pues, oye, ¿y por qué estamos tan cagados? Disculpen la expresión. ¿Por qué? Pues porque hacemos muy mala política y muy mal gobierno. Eso nos está pasando. Y bueno, y Goberna tiene una área importante que es el área de consultoría política, que se centra a enseñar al candidato a ganar. Ojo, y en eso le está haciendo la diferenciación conceptual con... Se me está acabando el tiempo ya. Le está haciendo la diferenciación conceptual con el marketing político, con el que evidentemente discrepo. Porque tú puedes hacer marketing político y hacer que la persona gane, pero tu candidato sigue siendo una pésima figura para gobernar, ¿verdad? Es más, como les dije, yo por estrategia podría decir que mi candidato pues no hable, tú no hables, ¿no? Tú sales a hablar y la malogras, tú escóndete, a ti que no te vean. Eso es marketing político, eso es comunicación política. ¿Y la estrategia dónde va? Cuando llega el gobierno, ¿qué tipo de elementos vas dirigiendo a un país? No, ese señor debe de aprender desde hablar, caminar, interactuar, pensar, leer. Una de las cosas que yo hago siempre con mis políticos es yo leo con ellos. Porque los políticos tienen que entender
Y para entender hay que leer, analizar, procesar información. Para que escuchen a las personas cultas e inteligentes que se dedican todo el día a pensar para hacer informes o reportes, pues hay que entender de qué están hablando. Y por eso hay que enseñar. La consultoría política plantea entonces centrarse en ganar para llegar al poder, pero también para consolidarlo. Cuando hablamos nosotros de consultoría política en Goberna, hablamos de estrategia política y por eso hablamos de Stratpol, que es un campo que está unido a la inteligencia, que va de la mano de la inteligencia, que camina con la inteligencia, porque con inteligencia hacemos estrategia y sin inteligencia no hay estrategia. Entonces, cuando planteamos estos requerimientos, decimos, esto se necesita para elecciones, se requiere para gobierno. Es indispensable un gobierno de éxito, para tener un gobierno de éxito, la inteligencia y la estrategia. Y bueno, hemos sido como Juan el Bautista los últimos 10 años, contra la corriente. Y hay un mensaje que por ahí el general Mirashiro dijo, hay que ser fuertes porque la vida es difícil. Ya pues, ahí está. El camino de Goberna ha sido comercialmente difícil, pero finalmente ha tenido bastante éxito y hemos conquistado unos nichos de mercado que hoy en día nos hacen que tengamos oficinas en diferentes países. Y el modelo que tenemos, y esta sí es mi última lámina porque no me quiero pasar ni un minuto, es el siguiente. Hemos planteado, fíjate esta pirámide en la que nosotros decimos que es la estrategia política la que va a definir el norte de un gobierno. A ver, y la estrategia política pues es definir qué viene después de estos 5 años que me quedo acá. Porque si miráramos así con inteligencia y visión prospectiva, yo podría decir, pues si hago estas cosas, pues voy a terminar preso, denunciado, ¿verdad? O tal vez muerto. O tal vez me reelijo. La estrategia entonces está en la cúspide de la toma de decisiones. Sin embargo, estar en la cúspide de la toma de decisiones es seriamente y francamente complicado. Por eso es que decimos que esto requiere de los cuarteles War Room, que son las organizaciones, ¿sí?, de tipo táctico y operativo que van a permitir que esa estrategia se lleve a buen recaudo. Porque para que se lleve a buen recaudo una estrategia y no quede en el plano, en el mundo de las ideas, se necesita una organización. Pues esa organización se llama el War Room, el cuarto de guerra. Y aquí es donde ingresa la inteligencia y la contrainteligencia dentro de nuestro tercer escalafón, que va a nutrir y fortalecer a los cuarteles War Room para que pueda accionar. Y finalmente las operaciones psicológicas, que yo sí considero que deberían de ser aplicadas o al menos conocidas dentro de todos los esquemas de políticos partidarios. Porque hoy en día más campañas se pierden por ignorancia, por ataques que no se lo previeron. Y yo cuando converso con los candidatos, que lo hago todos los días, me dice, sí, perdí porque me hicieron trampa. Ah, caramba, te vienen haciendo trampa 15 años. Tienes que ser bien cojudo, ¿eh? De verdad, discúlpenme la expresión, porque solamente pueden hacerte trampa una vez. La siguiente, ya tú estás alerta, ya tú anticipas, pero que te la hagan una vez y otra vez y una vez más, pues que no te hicieron trampa, eres tonto. Eres tonto. Las campañas son altamente competitivas. Tú tienes que saber que el enemigo se va a comportar como lo que es. ¿Y cuál es la naturaleza del enemigo? Pues atacarte. Y si puede destruirte, lo hace. Es completamente predecible. No hay mucha ciencia. Es predecible. Evidentemente necesitas inteligencia. Evidentemente necesitas un buen cuarto de guerra. Todos esos elementos, si tan solo lo que haríamos nosotros sería formar cultura de inteligencia y cultura de estrategia en los gobernantes y candidatos, probablemente tendríamos una más alta tasa de índice de candidatos ganadores y a su vez mejores gobiernos. Y eso es el Stratpol, es la unión de la inteligencia más la estrategia para hacer campañas ganadoras. Y acá tengo un cuadrante, un mapa que he elaborado, una metodología
que evidentemente se ensambla de acuerdo a las necesidades y el tipo de campaña, porque lo que hacemos nosotros es eso, es todo el tiempo hacer campañas, y por aquí nos acompañan muchos jóvenes, y bueno, hacer campañas para nosotros ha sido muy complicado. Hemos estado hace poco en las campañas de Chile, también en las de Ecuador, las de México, Panamá, Guatemala. En casi todas las campañas estamos todo el tiempo, y hacer campañas es severamente complicado, y cada vez la experiencia nos ayuda a afinar un poco mejor y más la estrategia. Y a todo esto viene una pregunta, y es una pregunta que nos ayuda a comprender un poco más la consultoría política en el marco del Stratpol, de la estrategia política. La consultoría política en el marco del Stratpol, de la estrategia política. Y yo siempre he dicho, por ahí una persona me preguntó, ¿y por qué participan aquí los militares y los policías? Pues los que han estado más cercanos toda la vida al campo de la estrategia son ellos, porque se han dedicado a hacer eso, serían los profesionales en la estrategia. Y hay que conversar esto, hay que conversarlo. ¿Y conversarlo qué significa? Pues traerlos aquí, escucharlos, analizarlos, verlos, preguntarles, cuestionarles. Ellos se dedican a hacer estrategia todo el tiempo. Y algo más, la terminología conceptual de la consultoría política proviene de toda la teoría de la guerra, absolutamente todo de ahí, todos los conceptos, para que te des cuenta. Entonces, la integración de los campos, y por eso nosotros trabajamos muchos con militares de diferentes países, la integración de los campos pues nos va a dar una estrategia para ganar elecciones eficiente. Yo siempre digo esto, ¿ya? ¿De qué sirve intentar tantas veces una campaña electoral? Soy experto desanimando a los candidatos, de diversas formas, sé cómo desanimarlos. Y digo, pero ¿para qué vas a postular si estás yendo a perder? Si no tienes los recursos, si no eres conocido, te van a denunciar, te van a arruinar. Lleva con ese dinero a tu familia a Europa a pasear un par de semanas mejor. Las campañas no son un juego, son un asunto serio, requieren profesionalismo, y cada vez hoy participan más profesionales especializados en el campo de la consultoría política. Nosotros tenemos como servicios, aquí pueden ver las campañas electorales, damos soporte en laboratorio de gobierno y prospectiva, también hacemos campañas digitales, pero hay un gran problema, ¿y saben cuál es? Es que aún la sociedad ve con un tabú increíble que un gobierno se asesore políticamente. Entonces tienes que hacerlo de forma subrepticia, cuando es algo completamente normal en el primer mundo que los gobiernos se asesoren, paguen por servicios profesionales en materia política, en materia de inteligencia. Hoy en día, en cambio, hay como una especie de tabú si es que un gobierno contrata a un asesor. Pero esos temas están cambiando profundamente hoy en día. Estos son parte de los servicios que tenemos en Goberna, ¿no? Voy a pasar. Y este es el eslogan que siempre tenemos, y me voy a quedar aquí, pues ya me queda solamente 1 minuto y 45 segundos. Nosotros no creemos que somos la única consultora política, pero sí decimos algo. Uno de los elementos que necesitan las agencias de consultoría política hoy en día es dar confianza y transmitir seriedad. Y para transmitir seriedad y confianza se necesita que los consultores políticos, asesores y estrategas primero confíen en sus propios proyectos. Somos la compañía que en los últimos años más ha invertido en publicidad, en activos, en logística, y hemos persistido a buenas y malos momentos. Entonces, somos una compañía seria en materia de campañas electorales, no aparecemos cada 3 o 6 meses antes del día de la elección para decirte, oye, bueno, mira, que ya yo soy el asesor. No, ahí están nuestras oficinas en cualquiera de los países, puedes ir en cualquier momento y nos vas a encontrar. Eso es seriedad para nosotros, ser constantes. Solamente quiero decirles esto e invitarlos porque vamos a tener después hay un sorteo, ¿verdad? Hay un sorteo. ¿Y qué vamos a sortear? A ver,
Por ahí hemos hecho algo de qué podemos sortear. Vamos a sortear uno de los programas académicos de inteligencia artificial. ¿O cuál es? ¿Asesor presidencial? Uy, ¿sí? ¿Cuál? Diploma de Inteligencia Artificial que inicia el 16 de diciembre. Ese se va a sortear, Sí. perfecto. Y un libro también, ¿verdad? ¿O no? ¿Sí? Sí, correcto. Ya, Así es. perfecto. Así es. No sabía, creo que ya. Bien, y eso, y debo de agradecerles mucho. El día de mañana tenemos una charla con los jóvenes que se han inscrito para poder hablar sobre empleabilidad y todo lo que son pasantías. Los esperamos en nuestras oficinas y ahora sí me despido. Muchas gracias.